En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Vamos ahora sí con Gilbert Violeta, que ha tenido la gentileza de aceptarnos la conversación. Gilbert, muy buenas tardes. La verdad, la coyuntura política, qué complicada esta situación que vive nuestro país. Primero, ¿cómo estás tú? Gracias por atendernos porque sabemos que Gustavo, estás fuera, pero ¿qué tal? ¿Cómo va todo por donde estás? Y primero, ¿cuál es tu primera impresión sobre esto que está pasando en la situación política de nuestro país? Sí, me gustaría, tú tienes experiencia, has sido parlamentario peruano y por lo tanto sabes lo que está pasando. Gustavo, primero un placer siempre conversar contigo y una pena pues que estar escuchando todas estas noticias que dificultan la situación de la política nacional, ¿no? Uh-huh. Y creo que supone sin lugar a dudas acciones que va a tener que adoptar el Parlamento para corregir cuanto antes esta situación. Para comenzar, si es que se valida mínimamente las declaraciones del señor Samir Villaverde, ya en este momento tendría que estar formulándose una acusación constitucional contra el presidente de la República y más que eso, incluso una moción de vacancia presidencial, porque a todas luces demostraría que tenemos un presidente espurio, un presidente que nunca debió ganar las elecciones y que no tiene por qué estar gobernando el país. Además de todos los actos de corrupción que se han conocido, además de todos los escándalos que se han conocido, el origen de su presencia en el Poder Ejecutivo sería pues un origen ilegal. Por lo tanto, ese señor no tendría por qué permanecer un minuto más en Palacio de Gobierno. Me parece que ese sería la primera cuestión que tiene que tener en cuenta el Parlamento, y también un llamado de atención, un jalón de orejas al Parlamento, porque hay una comisión investigadora, una comisión especial que se formó a inicios de gestión, en el que precisamente tenía como objetivo investigar el desarrollo de las elecciones del 2021. Sin embargo, no se han conocido resultados y lo que ahora se sabe por el señor Samir Villaverde debió ser, en cierta manera, una de las conclusiones a las que debió abordar esta comisión investigadora. Dicho sea de paso, las declaraciones del señor Samir Villaverde en cierta manera coinciden con las declaraciones de la señora Carolyn López, que además es enemiga del señor Villaverde, o sea, ni siquiera para pensar que han sido articulados, sino que más bien están en las antípodas porque peleaban cuotas de poder en el entorno del señor Castillo, pero en esto coinciden, que había una mafia, que había una organización criminal en torno a Palacio y que desde el origen han tenido un origen espurio en torno a su elección. Eso para tenerlo presente, ¿no? Como idea general. Ok, perfecto. Interesante, Gilbert, y nos acaban de informar por interno que ya la Fiscalía, el fiscal ha entrado o ha ido al penal de Ancón para tomar declaraciones, recabar testimonio de Villaverde. O sea, ya no nos estamos quedando solamente en el plano político, ya estamos yendo al tema penal, el Ministerio Público está trabajando, está haciendo su tarea. Bueno, lamentablemente, como tú lo dices. Sí, ahora, una cosa importante, sí. Gustavo. He visto que un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, lavándose las manos, cuando el Jurado Nacional de Elecciones lo que debió hacer es iniciar un proceso de investigación interna. Porque, si bien es cierto, no necesariamente podría haber afectado a toda la institución o comprometido a toda la institución, bastaría con que 2 o 3 de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y eventualmente su propio presidente, el señor Salas Arenas, quien desde el inicio fue cuestionado, para que se inicie una investigación y en consecuencia se determinan responsabilidades. Sin embargo, lejos de eso ha hecho espíritu de cuerpo y creo que eso no le hace bien a la democracia. Totalmente, no le hace bien a la democracia. La situación es muy complicada, pero queríamos también comentar contigo lo que ayer pasó, ¿no?
ese famoso, o la elección de los tribunos del Tribunal Constitucional. Me acuerdo que el Congreso, donde tú eras congresista, no consiguió eso, y me acuerdo el cierre del Congreso que hizo el señor Vizcarra, pero ya se eligió. Quisiera que nos expliques, por tu experiencia, hagas docencia con nosotros, qué hace este Tribunal Constitucional, qué implica que estos nuevos 6 tribunos entren y ahora tengamos un nuevo TC. Mira, para comenzar, y lo has dicho bien, el Tribunal Constitucional es pues el Tribunal de la Libertad para los ciudadanos. Es el tribunal que garantiza el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, no del Estado, no de la burocracia, no de las empresas, los derechos fundamentales de los ciudadanos, las garantías y los derechos fundamentales que se han previsto en la Carta Magna, o sea, la Constitución Política, y que en última instancia el Tribunal Constitucional conoce. Es verdad que hay también una justicia supranacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en sede nacional es el Tribunal Constitucional la que, cuando se produce una afectación, una vulneración, una violación a los derechos de los ciudadanos, es el Tribunal Constitucional quien lo resuelve. Y lo resuelve vía acciones de amparo, vía habeas corpus o habeas data, y hay otro tipo de mecanismos también, como acciones de cumplimiento, que conoce el Tribunal Constitucional. Incluso también cuando hay conflictos de competencia entre los poderes públicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Congreso, cuando a mí me tocó estar ahí, decíamos, conforme al artículo 201 de la Constitución, que cuando se nombra magistrados del Tribunal Constitucional, esa es una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento de la República. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en manos del señor Vizcarra en ese momento, decía que esa también era una competencia del Poder Ejecutivo. Bueno, yo defendía la tesis de que sea el Tribunal Constitucional quien se pronuncie en este conflicto de competencias para hacer una relectura del texto constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano de la máxima importancia en el sistema de justicia en el país, y es bueno que este Congreso haya tenido la fuerza y la valentía de nombrar a los nuevos magistrados, pudiendo no estar uno de acuerdo con la calidad y el nivel de cada uno de ellos. Lo cierto es que esta es una competencia del Congreso. Interesante lo que mencionas y la docencia que nos has dado. Ahora, Gilbert, tú que estás en el Parlamento, has estado en el Parlamento, mucho se escucha de un cierto sector político, por decirlo así, y mucho en el Twitter, en las redes sociales, ¿no? Que ha habido repartija, que aquí se ha negociado votos, que no son dignos, ¿no? Prácticamente están diciendo que no son dignos los que han sido elegidos, que no son adecuados para el cargo. O sea, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque la verdad, la sensación que yo tengo, esa es mi opinión, no sé cuál es la tuya, es como que no les gustan los que han sido elegidos o los que han pasado la evaluación, entonces no deben ser tribunos. ¿Me parece que por ahí va? ¿O cuál es tu apreciación sobre ello? Mira, primero hay que poner en el mapa que hay un grupo político que va más allá de ciertos partidos, pero hay un grupo a lo que, digamos, usualmente, comúnmente, vulgarmente se hace llamar la caviarada, ¿no? Un grupos de izquierda que se asolapan entre diversos partidos políticos, pero que en el fondo son como una secta de poder. Y este grupo, que tiene mucha influencia sobre ciertos medios de comunicación, critican cualquier decisión política que no esté en línea con lo que ellos creen o lo que ellos defienden. Es decir, son un grupo de interés que critican cualquier decisión distinta a la de su línea política. Y por eso es importante tener un parlamento que tenga la valentía, la fuerza, para que más allá de la crítica de los medios de comunicación o de cierto sector político, no se chupen, como se dice popularmente, no se acobarden y tomen decisiones. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿cuál es la principal crítica? La principal crítica es que ha habido una repartija, como le llaman. Bueno, todos los parlamentos del mundo utilizan el mecanismo del cabildeo como una forma de entendimiento y de acuerdo político. ¿Qué cosa es el cabildeo? Un grupo político necesita convencer a otro grupo político sobre la vigencia o la necesidad
o la conveniencia de cierta ley o de cierto acuerdo. Se los propone y el otro grupo le dirá, bueno, yo te apoyo en este punto, pero si tú le quitas este aspecto o me apoyas en este otro tema. Ese tipo de negociaciones son usuales en cualquier parlamento. Sin embargo, aquí se sataniza el diálogo, la conversación o el entendimiento político. Y creo que esa es una de las cosas sobre las cuales el Parlamento debería afinar su regulación para hacerlo de una manera más abierta. Es decir, se entra en un proceso de negociación, se entra en un proceso de definición, y eso supone ceder algunos aspectos, pero también reafirmarse en otros. Y que deje ya esta satanización de que el diálogo o la negociación política es mala. Interesante lo que has mencionado, porque claro, en política se conversa, se dialoga y se llega a consensos, ¿no? Y es parte de la acción política, creo yo. Es absolutamente necesario. Yo diría no solamente eso, sino que debería ser una obligación. Mira mucho lo que ha pasado en el país, y de lo que pasa es la falta de diálogo político hace que al final las crisis sean todas estas que estamos viendo. Si los líderes políticos conversaran un poco más y se entendieran un poco más, dijeran, bueno, ya, yo voy a aceptar esta votación por este señor, aunque no estoy totalmente de acuerdo, pero en aras de un objetivo mayor, de la institucionalidad, de que haya un tribunal constitucional vigente, de que, miren, hemos tenido un caso en el Tribunal Constitucional como la del profesor Ramos Heredia, que falleció, incluso, y ahora se conoce que otro de los magistrados que todavía están en funciones también está bastante delicado de salud. Entonces no puede ser posible que tengamos magistrados del Tribunal Constitucional con más de 3 años ya de haber vencido su mandato, y que los parlamentos no sean capaces de ponerse de acuerdo para nombrar magistrados. Así es que yo creo que ha hecho bien el Congreso en nombrarlo. Insisto, puedes estar en desacuerdo con algunos detalles, pero creo que el objetivo mayor lo justifica. Interesante lo que mencionas, y sobre la situación del jurado, y bueno, lo del Tribunal Constitucional, y esta cierta, como tú acabas de decir, ¿no?, que hay una tendencia o una narrativa que se está sumando, y es interesante porque están haciendo un cargamontón, me parece, ¿no? El tema de SUNEDU, muy solapamente entró el tema de la ESI, de la educación sexual integral, ahora el TC, ¿no? La tesis de plagio, que medio ambiguo el tema, ¿no?, por cierto sector, y ahora el tema del famoso, o parece que hubo, según lo que mencionan ahorita estas declaraciones de Villaverde, el tema del fraude. Ahora, este Tribunal Constitucional, Gilbert, ¿por cuánto tiempo se queda? Porque la población también es bueno que sepa cuánto tiempo, y creo que hay un tribuno que no ha sido renovado porque todavía su plazo está vigente. Coméntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, el plazo según la Constitución es de 5 años, y efectivamente se están renovando a 6, se han nombrado 6 cargos para magistrados, con lo cual, con excepción del doctor Augusto Ferrero, que además es el presidente del Tribunal Constitucional, los otros magistrados ya dejarían funciones. Además, una cosa importante, si el Congreso hubiera nombrado, por ejemplo, a 1 o 2, se hubiera creado un problema, porque como todos los otros magistrados fueron nombrados en la misma fecha, hubieran tenido que definir muy bien quién se va y quién se queda. Ese problema por lo menos queda superado en la medida que al nombrarse 6 nuevos tribunos, simplemente con excepción del doctor Ferreros, salen los 4 que todavía permanecen del nombramiento anterior, y permanece el doctor Ferrero, porque, insisto, había una vacante libre por la muerte del doctor Ramos Heredia. Interesante. Entonces 5 años ellos se quedarán, más allá de la situación política que pase, más allá si continúa el presidente Castillo o no, para el 2026 o 27 sería, estos tribunos deberían dejar el cargo y asumen otros nuevos. ¿Es correcto? Así es. Ese es el plazo. Con el nuevo Congreso de la República, y si sea caso, si se adelanta elecciones o algo, este Tribunal Constitucional debería quedar todavía. Mira, Gustavo, yo estoy absolutamente seguro que un Tribunal Constitucional diferente
hubiera declarado inconstitucional el cierre ilegal y arbitrario que se produjo del Congreso de la República por parte del señor Vizcarra, por ejemplo. Por eso es importante tener, digamos, tribunos que piensen más allá de su cargo. Y claro, hay que salvar la posición, por ejemplo, del doctor Blumer Fortini, ¿no?, del mismo doctor Ferrero, que supieron crear un voto en discordia, pero que lamentablemente hubo una mayoría que se impuso y que dijo, para, digamos, como un pésimo precedente de derecho constitucional, que ese cierre del Congreso había sido legal, lo cual me parece que se aleja bastante del espíritu de la Constitución. Interesante. Perfecto, Gilbert. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darte esta pausa y también nos expliques un poco lo que es el TC, el Tribunal Constitucional, lo que ha implicado esta elección. Y bueno, has comentado también un poco de la crisis política que lamentablemente deberíamos estar hablando de políticas públicas, ¿no? Deberíamos estar hablando de qué carreteras faltan, qué falta por hacer en reformas de repente sí políticas, pero también qué se mejora de la Constitución, pero también hablar qué carreteras, qué agua, qué desagües, qué proyectos mineros, qué proyectos agroindustriales, puertos, desarrollo. Y lamentablemente casi todo el tiempo tenemos que hablar. Sí, y hay que hacer un llamado de atención sobre eso, porque efectivamente la agenda política del país ha pasado de discutir o de la necesidad de que se discutan aspectos como la planificación, desde la planificación urbana hasta la planificación del Estado, como una aspiración general, la necesidad de tener un banco de proyectos de desarrollo para el país, los proyectos estratégicos de inversión pública, en fin, hay tantos temas, o los mismos temas de educación superior y de educación básica, pero nada, estamos discutiendo qué cosa dijo un señor o qué cosa dijo el otro, y eso me parece que va a seguir ocurriendo mientras tengamos este tipo de gobierno. Muy interesante, muchísimas gracias, Iber. Gracias por tomarte el tiempo. Un placer. Y estamos conversando. No, a ti, gracias. En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas.